Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión les voy a compartir una pequeña caminata, una pequeña ruta por la ribera del río Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza, España. El recorrido comenzaremos a la altura del puente La Unión y estaremos dando por terminado en la pasarela del voluntariado en el sector de la Expo. Este recorrido poco suave, más que todo iremos disfrutando, por decirlo así, de la belleza que tiene la ribera del río, y también les iré dando a conocer los lugares y sitios de mayor relevancia durante el mismo recorrido. Así es que amigos, espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Y si por si acaso todavía no están suscritos a mi canal, espero que lo hagas. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, y sin más preámbulo, comenzamos este recorrido. Acompáñenme. Y bien, como les dije, comenzamos el recorrido a la altura del puente La Unión. Un espectacular puente, diría yo, bastante atractivo y llamativo, más que todo su infraestructura. Mira, aquí me voy a parar un ratico y te muestro los dos tableros del puente. Creo que tienen más de 300 metros aproximadamente. Esta ruta lo pueden hacer, como podéis ver, con niños, y hacen una pequeña parada por aquí, mira, y para que los niños jueguen un rato. Y también de pronto, pues, mira, tú también te pones a hacer algún pequeño ejercicio en estos troncos. Mira, esto es, pones una mano aquí, la otra acá, y mira, ¿ve? Continuamos. El recorrido se puede hacer por estos amplios senderos que están bien acondicionados, o también por unos senderos más naturales, mira, a plena orilla del río. Mira, a plena orilla del río estos senderos, mira, y unas vistas, pues mira, que vas teniendo ya. Ni muy bien hemos comenzado el recorrido y mira, unas vistas pero fantásticas y espectaculares. El recorrido que lo estoy haciendo no tiene mucha distancia, aproximadamente unos 3 kilómetros 300 por ahí aproximadamente, ya te digo. Y pues como ves, es totalmente bordeando la ribera del río, disfrutando de esta exuberante vegetación que ahora mismo podemos ver. Mira, a orillas del sendero hay unas mesitas acondicionadas con unos banquitos para que si llevamos algún bocadillo o algo, o simplemente estamos ya cansados un poquito y nos podemos sentarnos a descansar o a tomar nuestro bocadillo. Mira, estoy ahora mismo ya pasando por debajo del puente del Pilar. Esta ciudad de Zaragoza, como está atravesada por el río Ebro, esta ciudad tiene varios puentes y todos tienen su peculiaridad, todos tienen su función, pero unos son bastante más atractivos que otros. Nos vamos a desviar un poquito, cambiamos de sendero y vamos por el sendero, en este caso de la derecha, porque
les quiero mostrar algo. Aquí hay, bueno, es ya una representación moderna, podríamos decir, de un pedazo de puente que, según me han comentado, aquí había antiguamente un puente que cruzaba de la una orilla a la otra del río. Ahora queda solo esta especie de mirador, pero bueno, oye, es muy bonito para asomarse aquí. Mira, aquí vamos a ver este panel informativo que nos dice, mira, un mirador en el antiguo puente de tablas. Y ahí está la leyenda. Si quieres puedes parar ahora el vídeo para que lo puedas leer la información y te enteras al detalle. Mira, qué bonito, ¿ve? Y de aquí pues tenemos unas bonitas vistas. Y justo allá al otro lado se supone que antiguamente pues estaba la otra base del puente. Y ahora pues ya digo, han hecho esta estructura y entonces pues es bonito, es, ya digo, un mirador que todo mundo que pasa por aquí, esto no pasa desapercibido. Siempre van a venir aquí al mirador. Continuamos nosotros con la ruta. Hay sitios y lugares que van apareciendo o irán apareciendo luego en este vídeo, que a lo mejor en algunos otros vídeos que ya les he mostrado a ustedes de acá de la ciudad de Zaragoza ya han aparecido en otros vídeos, pero claro, como la ruta que hoy he decidido hacerlo justo va pasando por esos lugares, entonces pues te los voy mostrando una segunda vez. Por ejemplo, ahora mismo, mira, llegamos a este sector de la orilla del río y al fondo podemos ver el imponente puente de piedra y también vemos la Basílica del Pilar. Un poco más acá a la izquierda vemos la Catedral del Aseo y mira el caudaloso río Ebro. Mira que vamos bordeando la orilla del río. Eso sí, no está por demás, oye, utilizar el sentido común. Por si no te acerques mucho a la orilla, como por ejemplo, mira, aquí en esta piedra, oye, a lo mejor sí, para hacerte alguna foto, pero con mucho cuidado, porque como des un traspié, puedes caer al río. Y oye, más de uno va a decir, no pasa nada, yo sé nadar. Sí, yo también sé nadar, pero en esta especie de ríos bastante caudalosos hay que tener mucho respeto. Mira, un sitio también de interés y a destacar es que estamos viendo ahí. Eso se llama el Balcón de San Lázaro, que te dejaré por aquí un vídeo si lo quieres ver. En esta parte del río cuentan así, no sé, oye, tengo yo también que investigar, que dicen que antes de ahí del puente cayó un bus y se hundió aquí, que ahí hay una especie de agujero, yo que sé, será muy profundo, y dicen pues que jamás lo pudieron sacar al bus. Si sabes algo sobre el tema este del bus que se cayó, pues déjame algún comentario en el baúl de los comentarios. Y ahora nosotros continuamos el recorrido porque más o menos estamos a mitad de la ruta. Mira, estos senderos son muy bonitos, oye, mira, personalmente pues me encanta salir de ruta, hacer senderismo. Bueno, vosotros ya me conocéis, los que llevan tiempo suscritos a mi canal, ya conocen pues la temática de mi canal, que hago vídeos ya sea en la ciudad y en el campo. Entonces pues relativamente al campo pues me encanta pues hacer senderismo. No soy profesional en hacer senderismo, pero me gusta darme mis caminatas y compartir con ustedes mis estimados espectadores.
Y te recomiendo que de vez en cuando, oye, siempre y cuando que tu condición física te lo permita, es bueno salir a darse un paseo, un recorrido por cualquier sitio que esté relacionado con la naturaleza o el campo. Mira, aquí hacemos una pequeña parada y mira esta postal de la imponente, yo lo digo así, Basílica del Pilar. ¿Ve? Y ahora seguimos nosotros, porque nos queda mucho todavía por descubrir. Y aquí podemos ver unas señales informativas sobre a dónde lo que vamos o cuál es tu destino, por decirlo así. Esta es la GR 99. Continuamos. Y este sector de aquí, como veis, una amplia zona verde, mira, y allá al fondo vemos así mismo un negocio de restauración, un bar o chiringuito. Este sitio aquí se llama Arboleda Macanats, un sitio que está en pleno centro de la ciudad de Zaragoza. Siempre me gusta darles a conocer que personalmente pues lo veo muy bien. Mira la información, ¿ve? Todo esto está muy bien informado. Mira, ahí nos dice Camino Natural del Ebro y ahí hay un sinfín de información, con lo cual, oye, es muy útil este tipo de paneles informativos para nosotros los caminantes o el viajero que quiera venir a Zaragoza y de paso pues oye, se da una pequeña caminata por la ribera del río Ebro. Y ahora pues descansamos un rato, nos quitamos las gafas de sol, también nos podemos quitar la gorra un ratico y bueno, oye, ya ahí seguiríamos con la ruta. O también beber alguna botellita de agua que tú lleves, oye, te refrescas y contemplas pues esta belleza como te vengo comentando. Oye, y si por si acaso pues no estás suscrito a mi canal, espero que lo hagas y al hacerlo activa la campanita en todas las notificaciones. Considero yo que esto también es hacer turismo urbano. Y nos aproximamos a otro puente. Este puente también es céntrico, mira, y este puente se llama Puente de Santiago. En esta pequeña explanada, aquí se instaló una noria gigante y oye, en aquel momento era bastante atractivo. Creo que todo el mundo de los que vivimos aquí en Zaragoza se subió, más de uno. Yo también me subí y las vistas pues eran impresionantes. Como podemos ver pues ahí el puente de Santiago y allá al fondo pues la Basílica del Pilar. Y bueno, vamos ya dejando eso atrás y nosotros continuamos el recorrido así mismo bordeando la orilla del río. Si tú quieres también te puedes ir, mira, por esa gradería y por ahí continúa el sendero, pero yo prefiero este más natural. Mira, ¿has escuchado el pajarito? A ver si canta. ¿Eh? ¿Quién dijera que estoy caminando dentro de la quinta ciudad de España? A lo mejor alguien me dice, sí, que vas a estar en la ciudad. Eso más parece una selva. Sí, la verdad que mira, la exuberante vegetación, mira, simila o asimila a una selva. Y mira, aquí vemos también una charca de agua propio y característico de una selva inundada.
Pero no, amigos, estoy en la ciudad de Zaragoza, España. Estoy haciendo la ruta por la ribera del río Ebro, justo por el margen izquierdo del río. Y el día nos acompaña, un día muy soleado. Ya va haciéndose a la tarde, más o menos las 15 horas 20 minutos aproximadamente. Y mira, un día muy bonito. Y aquí ya salimos a encontrarnos con el sendero, el que está adoquinado. Y claro, ya te dije, nosotros hemos decidido venir por el más natural. Conforme vamos avanzando con el recorrido, no sé si podéis apreciar, vamos notando diferentes paisajes. Bueno, al menos esa es mi apreciación. No sé ustedes cómo lo vean. Esto cuando el río está crecido, esto ahora mismo que por donde que estoy yo caminando, esto desaparece porque yo creo que mira, el agua llega hasta por ahí, así. Mira, algo curioso, mira las ranas, ¿ve? Hay muchas, A lo mejor, oye, alguna vez pasaste por aquí y no te diste ni cuenta de estas esculturas. Claro, porque son esculturas, mira, ve. Curiosidades, oye, que a veces uno no se sabe o pasa por, como por ejemplo ahora mismo vamos pasando por aquí y eso pasa desapercibido. Ya nos aproximamos, mira, a la pasarela del voluntariado. ¿Ve? Así mismo, una impresionante pasarela, es peatonal y muy bonita, bastante llamativa y oye, sirve pues para cruzar de la una a la otra orilla del río. Ahora estaremos llegando por ahí. Bueno, vamos a dejar el sendero de la izquierda y vamos a tomar esta escalinata para tener un poquito de mejores vistas. Mientras más alto pues se disfruta mejor de las vistas. ¡Wow! Mira, te acabo de decir, a mayor altura mejores vistas, Vamos a girar un poquito la cámara y como vemos pues en primer plano pues el protagonista es el río. Vamos a hacer el ingreso a la pasarela. Mira, aquí hay una placa. Ya estamos pisando, mira, la pasarela del voluntariado. Esta es una pasarela muy útil primeramente y después de eso pues muy atractivo que da, mira. Esta pasarela peatonal que comunica las dos orillas del río Ebro y conecta a la vez los dos barrios, a un lado pues el Actur y al otro lado la Almozara, fue construido junto con la Expo. En el 2008 fue construido esto y según información me he enterado de que rinde un homenaje a los 1200 voluntarios que participaron en la Expo. O sea que por eso se llama pasarela del voluntariado. Algo a destacar de esta pasarela es su estructura atirantada. Destaca también su esbeltez y su atrevida estructura. Toda esta información te estaré dejando en la descripción. Si acaso alguien se está preguntándose, pero esa pasarela se vibrará o se moverá al pasar, pues la verdad que no percibo nada,
Bueno, como ahora mismo estoy solo pasando, a lo mejor pues cuando hay mucha gente pasando todos a la vez, a lo mejor se sienta algún pequeño movimiento, pero así pasando una sola persona pues no se siente nada. Mira, por allá es el muro donde que yo vine pasando anteriormente. No sé si podéis ver, allá al fondo se ve la Basílica del Pilar. Y bueno, todo esto pues hasta al otro lado de la ribera también, mira, hay una exuberante vegetación. Ahora te voy a mostrar la base del mástil. Mira. Y desde ahí nace pues el mástil. Mira. ¡Wow! Apuntando al espacio. Ahora mismo el río no lleva mucho caudal de agua, pero cuando el río tiene bastante caudal, no sé si podéis apreciar, mira, por esa parte de ahí, así mismo hay otro sendero, que esto está ya en este margen, en este caso el margen derecha del río. Todo eso está desaparecido cuando el río tiene más agua. Y esta parte de acá pues ya estamos llegando al barrio de la Almozara. Como te digo, todo esto está, mira, súper acondicionado, si cabe el término, mira. Y de aquí se tiene otra toma, mira. Este sendero está acondicionado, pero con listones de madera. Voy a desviarme un poquito por acá, voy a acercarme a la orilla del río para poder tener otro plano. Las cosas cambian viéndolo desde diferentes ángulos, mira, ¿ve? Amigos, y desde este bonito sitio a orillas del caudaloso río Ebro y como telón de fondo la pasarela del voluntariado, me despido de todos ustedes, no sin antes decirles muchísimas gracias por haber visto mi contenido. Y oye, si todavía no están suscritos a mi canal, espero que lo hagas. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, sean muy felices, pórtense bien, que nada les cuesta, y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense, chao, adiós.